Muy bien, entonces tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a empezar pues la clase concerniente a la primera respecto a la última unidad. No se olviden que empezamos ya esta semana la cuarta unidad y en la próxima semana no se olviden que el día sábado, próximo sábado es el examen de la tercera unidad. Entonces vamos a hacer un capítulo que ya también nosotros lo hemos visto, ya tienen ustedes información respecto, pues, como cuando repasamos sistema osteoarticular, ¿no? Y ustedes tienen ya conocimiento de todo lo que son los signos elementales, ¿no? Y respecto a lo que es patología ósea. Entonces, el día de hoy también vamos a volver a repasar. Sin embargo, nos vamos a detener en dos segmentos que también son importantes. Por un lado, la columna vertebral, no se olviden que más del 60% también de la consulta externa, muchos de los pacientes, ¿no? Su molestia principal es el dolor a nivel pues, de la columna vertebral, y ahí justamente radica la importancia de también estudiar este segmento. Igual también vamos a ver un poco de respecto a lo que es cráneo, ¿no? Que en la próxima semana lo vamos a complementar con el sistema nervioso central, ¿no? Todos estos temas de cráneo, de sistema nervioso central, de columna, lo repasamos nosotros, generalmente si ustedes ya quieren posteriormente, luego de ser médicos generales, especializarse, todo lo que es el concepto de la neuroradiología, ¿no? Es un capítulo muy importante, es más, es hoy actualmente una subespecialidad dentro de lo que es imágenes. Entonces, siempre como hemos empezado en todos los capítulos, cuando hemos revisado los sistemas, vamos a empezar primero conociendo pues las técnicas de imagen ideales, ¿no? Por no decir en la técnica gol estándar para volar la columna vertebral, se los dije en muchas oportunidades, ¿no? Si nosotros queremos volar básicamente los cuerpos vertebrales, ¿no? La técnica gol estándar por hoy es la tomografía computada. Pero si queremos volar nosotros en conjunto, incluyendo ya el canal medular y la médula espinal, lo supera ampliamente pues, la resonancia magnética, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a empezar primero haciendo un análisis, una evaluación previa de lo que es la clínica, y podemos empezar en el algoritmo diagnóstico, no se olviden, primero solicitando pues, una aerografía. Y ustedes van a ver primero con una aerografía simple, siempre no se olviden con las dos incidencias o dos proyecciones que también cuando repasamos, ¿no? Patología testicular, ¿no? De todas maneras tienen que considerarse. Entonces acá vamos a pedir nosotros una incidencia anteroposterior y una lateral, ¿no? Generalmente ya las oblicuas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, la famosa imagen del perrito, un poco se ha dejado de lado porque lamentablemente esta técnica de la radiografía simple de columna ha sido ampliamente superada pues, por la tomografía computada. Y de la misma manera, como ya les dije, la resonancia magnética me hace una evaluación mucho más completa, no solamente los cuerpos vertebrales, porque no se olviden que el gol estándar para poder evaluar la médula ósea sigue siendo la resonancia magnética, ¿no? Pero en conjunto, ya lo que es el canal raquídeo, la médula espinal, la resonancia, pues su rendimiento diagnóstico es mucho mejor. Y en caso de las técnicas de medicina nuclear, tanto como es el SPEC y el PET-CT, tiene indicaciones muy puntuales, ¿no? Básicamente para patología de enfermedad metastásica, patología, por ejemplo, degenerativa, y básicamente también para valorar todo lo que es enfermedad de tumores óseos primarios malignos. Entonces, cuando nosotros repasamos siempre columna, ustedes han tenido también la oportunidad de poder revisar en el curso de anatomía. La columna vertebral, pues básicamente está formado por 33 vértebras, está básicamente localizada en la región medial posterior del esqueleto, ¿no? Y estas vértebras, no se olviden, estas 33 vértebras básicamente se van a unir por articulaciones, por lo que se conocen como las intervertebrales, que va entre vértebra y vértebra, y las interapofisiarias, que correspondiente pues, a las apófisis no solamente superior e inferior, que tienen cada, en este caso,
cada vértebra. No nos olviden que la vértebra está formada por el cuerpo vertebral y el arco posterior, como lo vamos a ver posteriormente en las siguientes imágenes. Por eso que ustedes ven ahí los elementos de la vértebra, como ya les dije, el cuerpo vertebral y el arco posterior, que básicamente va a estar formado por el agujero vertebral, por donde usted va a discurrir pues la médula espinal, tiene dos apófisis, no se olviden lo que hablamos, las intraapofisiarias, tanto las transversas, ¿no? Las espinosas, no se olviden que hay dos pedículos, las dos láminas, ¿no? Y por último las apófisis articulares, que como ya les dije son dos superiores y dos inferiores, ¿no? Que básicamente van a estar también fusionadas. Entonces ahí tienen ustedes siempre cuando hemos hecho los demás capítulos debemos hacer una evaluación sistemática o un estudio radiológico sistemático de la columna vertebral. Cuando nosotros vamos a hacer una lectura, pues, una radiografía simple, vamos a empezar primero, como ya les dije, el primer parámetro, esto también tienen que conocerlo, puede ser también por alguna pregunta de examen. Lo que van ustedes a empezar primero es, como ya les dije, solicitando pues las técnicas, en este caso, de imagen, ¿no? Que concierne pues a la incidencia, primero la anteroposterior y luego pues la lateral, ¿no? Como les dije, la úlica queda ya un poco en desuso. Luego tenemos la visión de conjunto, la famosa línea retrocorporal, nos va a permitir pues básicamente para poder evaluar los ejes, ¿no? Conforme vamos a ver si este paciente pues tiene una cifosis, una lordosis, porque no se olviden que hay una cifosis y una lordosis fisiológica. Luego vamos a tener que evaluar los cuerpos vertebrales, ¿no? Los arcos posteriores, y en los arcos posteriores lo que tenemos que evaluar son los pedículos, las láminas y las apófisis. Luego las articulaciones intervertebrales e interapofisiarias, no se olviden. Y por último, los tejidos blandos paravertebrales, ¿no? Estos me permiten a mí, ya les he dicho varias veces, así como cuando ustedes hacen sus evaluaciones, su anamnesis, el examen físico, ustedes siempre deben tener un orden para poder hacer una buena historia clínica. También en imágenes debemos tener un orden para no dejar pues de lado algo en la evaluación de cierta patología. Por eso que ustedes, si ustedes conocen perfectamente estos parámetros, van a poder hacer una buena descripción de las patologías, ¿no? Al final. Entonces, esto no, también ustedes lo conocen, los cuerpos vertebrales, no se olviden que pueden a nivel cervical son 7, ¿no? Pues, siempre la letra inicial de C mayúscula, las dorsales que son 12, ¿no? De 1 a 12, las lumbares que son 5, va de L1 a L5, y no se olviden que ya cuando estamos a nivel pues, del sacro, estas vértebras generalmente están ya fusionadas, ¿no? En total que son 9, las 5 sacras y las 4 coxígeas, ¿no? Vuelvo a repetir, la incidencia anteroposterior me ayuda mucho para poder ver nosotros, evaluar la línea media vertebral, es rectilínea, ¿no? Porque ahí básicamente lo que vamos a poder evaluar es una de las patologías que es relativamente frecuente, que es la escoliosis, ¿no? La cifosis por el mal posicionamiento. Ahora se trabaja mucho en lo que es medicina preventiva de salud ocupacional de mi llamada para patología ergométrica, ¿no? Por una mal sentada, por eso que se pregona ahora por utilizar sillas ergométricas para evitar, pues, como ya les voy a repetir, una de las patologías de quejas que tienen los pacientes cuando acuden a la consulta externa es problema de patología de columna. Y no se olviden, como ya les dije, ahorita vamos a ver las famosas incurvaciones fisiológicas, la cifosis, que básicamente es una convexidad posterior, ¿no? Lo vemos a nivel dorsal y sacro, y la lordosis, que lo vamos a ver que más bien es una convexidad, pero en este caso anterior, ¿no? Que es a nivel cervical y lumbar, ¿no? Entonces van a ver ustedes en este esquema las dos curvaturas, tanto a nivel como en ustedes cervical, que viene a ser la lordosis cervical, miren, ¿no? Es la convexidad hacia el anterior, como lo hemos dicho, la dorsal, que es posterior, ¿no? La cifosis dorsal, que son fisiológicas, la lumbar, como la convexidad hacia la parte anterior, ¿no? Y por último, la sacrocoxigia, como ustedes ven, que corresponde pues, a la cifosis sacra. Entonces ahí tienen ustedes las curvaturas que son fisiológicas y a nosotros hay que tener, pues, se hace una mejor evaluación con el ángulo de Kof, que no voy a entrar a detalles porque esto básicamente lo revisamos ya con, si ustedes alguna vez quieren les interesa las imágenes, ahí lo vamos se le va a hacer una buena revisión, ¿no?
Luego tenemos ya algunas partes importantes cuando uno ahí empieza a hacer la evaluación de la parte ósea, ¿se acuerdan ustedes, no? Hacer una, igualmente, poder identificar, ¿no? De no olvidarse. Y en caso de la columna, como ven ustedes, pues miren el número uno. Vamos a prender el punterito. Entonces acá tienen, miren, el platillo, ¿no? El platillo que se ve pues completamente lineal, ¿no? Se ve radio opaco, que es una de sus características, ¿no? Tiene no, por un lado el platillo anterior, ¿no? O en este caso, más que anterior, disculpen, el superior, ¿no? Y el número dos, como ustedes acá, el platillo intercorporal. ¿Por qué se llama intercorporal? Porque está entre cuerpo y cuerpo vertebral. Luego tienen ustedes, miren el cuerpo vertebral, sus características son cuadrangulares, hay que saber, puede, ver su densidad, es muy valiosa. No, generalmente, si ustedes se dan cuenta, tiene una densidad pues, eh, ligeramente radiopaca, ¿no? No olviden porque de todas maneras eh, eh, tiene de composición, pues ustedes recuerdan las famosas cinco densidades básicas, que sería la densidad cálcica, ¿no? Luego tienen ustedes el apófisis espinosa, que se ve muy bien acá, miren, ¿no? Se ve, si ustedes justamente la línea intercorporal debe pasar, pues, medialmente, ¿no? Igual que considerar, pues, las apófisis espinosas. Luego tienen ustedes el pedículo, los pedículos son como unos ojitos, miren acá, se ve perfectamente, ¿no? Luego ahí tienen la apófisis unciforme, acá miren, justamente entre los cuerpos vertebrales. Luego tienen las apófisis transversas, acá miren, ¿no? Se ve muy bien, son dos, no se olviden, dos apófisis transversas. A diferencia es una apófisis espinosa, son dos apófisis unciformes también. Y por último, el espacio intercorporal, ¿no? Con ustedes entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Entonces no se olviden, esto se le conoce como los espacios también eh, vertebrales, ¿no? Porque son las vértebras. Muchos autores lo consideran porque básicamente es entre cuerpo y cuerpo, por eso es mejor llamarlo espacio intercorporal. Acá, si ustedes se dan cuenta, no olvidarse que en la C2, ¿no? Tienen ustedes, miren acá, ¿no? El, vamos a ver, pues, por ejemplo, cuando tenemos la simulación del atlas o la impresión basilar, vamos a tener en cuenta, pues, esta patología mucho más adelante, ¿no? No se olviden que las vértebras, tanto en C1 y C2, ¿no? Tienen esta característica por el hecho de que nosotros, la C2, ¿no? Nosotros podemos hacer el movimiento, ¿no? De la cabeza, ¿no? Gracias a esta articulación. Eso es, me he olvidado, esta es la proyección anteroposterior o incidencia anteroposterior, y esta es la incidencia lateral. Entonces, en lateral también, como ya les dije, trazamos las famosas líneas retrocorporales, ¿no? Acá tienen ustedes, miren la línea retrocorporal anterior. Como ya les comenté, tiene su curvatura, ¿no? La convexidad, como vemos anterior, y luego que pasa justamente con ustedes delante de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y la otra es la retrocorporal posterior, ¿no? Que ustedes están viendo detrás, ¿no? Y la otra línea, pues son tres que vienen a ser la interespinosa, ¿no? Justamente está ahí las espinas de las apófisis con ustedes, de las apófisis espinosas. Entonces, igual acá lo podemos identificar, miren, perfectamente C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Y como vemos perfectamente, miren los platillos corporal superior, el platillo corporal inferior, que ustedes le dan cuenta, se observa lineal, radio opaco, el espacio intercorporal se ve perfectamente, miren los espacios, hay que ir familiarizándose con los espacios, se ve perfectamente. El número 5, la lámina, que lo vamos a ver mucho mejor en otras proyecciones, y las apófisis, como ya les dije, pues transversas, ¿no? Que son con ustedes, cada vértebra tiene su apófisis transversa, ¿no? Y el 8 que acá se ha subido, es la línea retrocorporal. Sería de la eh, columna cervical, pero también nosotros podemos identificar muy bien, ¿no? Para poder ver en las proyecciones también anteroposterior y la lateral, para poder ver la columna
dorsal, ¿no? Tanto miren en la proyección anteroposterior como también en la proyección lateral. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, siempre el gran problema de la superposición de las imágenes. Esa es una de las limitaciones que siempre les he repetido, ¿no? Que tiene la radiografía simple. Entonces acá podemos ver muy bien, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El número 20, el cuerpo vertebral. Acá, por ejemplo, miren, tiene la primera vértebra dorsal, ¿no? Es el número 5. El número 4 son un arco costal posterior. El número 3, miren, acá se observa la clavícula. El número 9, si ustedes se dan cuenta, se ven muy bien los pedículos. Miren cómo las flechitas lo delimitan los pedículos, que son como unos ojitos, si ustedes se dan cuenta. Miren, acá se ve muy bien, miren los pedículos. Muy bien, el número 17, la apófisis espinosa, y también ahí está inclusive en la parte de la leyenda. Y el 14, por ejemplo, la apófisis transversa, que no se ve muy bien ahí, pero se puede, no, se ve mucho más pequeña. Acá, si ustedes se dan cuenta, se observa mucho, miren muy bien las apófisis transversas, miren que son dos, acá se delimita muy bien, miren acá también igual, ¿no? Y en el lateral, como ven ustedes, puede ver también, por ejemplo, un arco costal, ¿no? Y los cuerpos vertebrales, miren cómo lo podemos delimitar bien, ¿no? Entonces, ahí número uno, siempre el cuerpo vertebral, miren los cuerpos vertebrales, ¿no? Y igual el 11 el pedículo, el 15 el espacio intercorporal, ¿no? El 11 la lámina, el pedículo, acá disculpen, son pedículos, lo están señalando mejor más el pedículo, y el 16 la apófisis espinosa. Entonces, en la radiografía, como ya les he repetido en las clases también al inicio del curso, ¿no? Básicamente vamos a poder identificar en la radiografía simple, en este caso de columna, ¿no? Las lesiones elementales, ¿no? Igual conocer perfectamente la terminología básica, ¿no? Lo que es radio opaco, ¿no? Radio lúcido, eso va a depender mucho de cada patología. Pero como ya les dije, el gol estándar, pues definitivamente el, es la tomografía computada, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces miren cómo la tomografía computada me puede hacer reconstrucciones tridimensionales, ¿no? Miren, una reconstrucción muy bonita de un cuerpo vertebral, ¿no? Perfectamente, miren cómo se delimita el cuerpo vertebral. Acá está en la leyenda para que ustedes también se pueden ubicar. Observen el canal medular, que es de canal, ¿no? Ahora, ¿cómo yo lo puedo identificar? Miren los pedículos, se ve perfectamente, miren los pedículos, acá el número uno. Lo que puedo también ver perfectamente, miren, es la apófisis espinosa, ¿no? El 3 que viene a ser la faceta articular superior, no solamente la superior, sino también lo vamos a ver en otra proyección, la inferior. Luego tenemos la apófisis transversa, que como ustedes son dos, miren cómo lo podemos, ¿no? Es como si ustedes estuviesen frente a cuando han hecho una disección de un cadáver, ¿no? Tiene las mismas características. Pues la tomografía, si ustedes le toman a un cadáver, es tal igual como una persona viviente. Los pedículos, observen cómo se ven los pedículos, ahora sí lo puedo delimitar mucho más bonito, miren, porque es una reconstrucción también tridimensional. Observen acá los pedículos, miren, se ve perfectamente, se ve muy bien, ¿no? Igual se ve muy bien la apófisis transversa, como ustedes ven, la apófisis espinosa, disculpen, y el número 21 que corresponde pues a las apófisis transversas, ¿no? Porque es la apófisis espinosa, las apófisis transversas. Y en la reconstrucción también lateral se ve perfectamente. Miren, el 6 ya vimos que es los cuerpos vertebrales. El 5 que es el espacio intercorporal, también acá ustedes le pueden llamar el espacio discal, ¿no? Por el disco. No se ve perfectamente. El número E es el agujero de conjunción por donde salen pues las raíces nerviosas, porque no se olviden que por acá discurre la palabra más correcta, la médula espinal, ¿no? Entonces ahí tienen, miren el número 3 que ya vimos la faceta articular superior, acá miren la faceta como se va. Igualmente las apófisis espinosas, miren acá se ve muy bien, una apófisis y la otra que ven ustedes acá. Y el número 3B que viene a ser, como ya les dije, la faceta articular inferior. Acá tienen ustedes la superior y la inferior. Igualmente miren también una reconstrucción, ¿no? Presentándolo en escala de grises porque decía colores, ¿no? Igual miren la apófisis eh, transversa, ¿no? La apófisis espinosa, igual
la apófisis superior, el 11 que sería pues la lámina, y el número 2 que viene a ser pues, el cuerpo vertebral. Y la otra alternativa, como ya les dije, ¿no? Donde ya me evalúa con mayor detalle, de manera mucho más conjunta, es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética, como hemos visto, tiene diferentes secuencias y cada secuencia vamos a ver las diferentes imágenes ponderadas en T1, T2, densidad protónica, ¿no? De la imagen ponderada en difusión, ¿no? Se suprime la grasa. Realmente la resonancia es una técnica fabulosa, ¿no? Realmente lo hemos visto en varios capítulos, ¿no? Su gran utilidad. Y en columna también, pues, es la técnica de primer orden, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen ponderada en T1, ¿no? T1, siempre me ubico en T1 porque el líquido cefalorraquídeo que está en el canal medular lo vamos a ver por intenso, ¿no? A diferencia de la secuencia que vamos a ver en la imagen ponderada en T2, ¿no? Miren, el líquido cefalorraquídeo lo visualizamos hiperintenso, ¿no? Siempre la grasa en las imágenes ponderadas tanto en T1 y en T2 es hiperintensa. Y vamos a ver algunas estructuras. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, lo vemos el ligamento longitudinal anterior, lo vamos a ver el ligamento hipointenso, el anterior. Igualmente, miren acá el posterior, también se visualiza hipointenso. Observen, miren la médula espinal, el disco intervertebral, lo vamos a ver, miren cómo lo vemos con una ligera señal, pero lo podemos diferenciar. A diferencia, en la imagen ponderada en T2, se ve perfectamente, miren el disco intervertebral, lo vamos a ver hiperintenso en el disco, ¿no? Porque no se olviden que el disco está hidratado, tiene agua, por eso que muchos a la larga, ya después de los 50 años, se va degenerando. Entonces, identificar perfectamente el ligamento longitudinal anterior, que se ve acá en el 5, el número 6, ligamento longitudinal posterior, el disco intervertebral, la médula espinal y el canal raquídeo, donde, bueno, lo vamos a ver muy bien su intensidad en caso de el y esta es la famosa imagen del perrito, ¿no? Cuando uno antes de tener más disponible la tomografía, porque ya la tomografía lo superaba ampliamente las proyecciones, pero podíamos ver antes un poco de historia también, y uno de culturizarlos también a todos ustedes, es que si nosotros lo podíamos angular un poco la columna, no está ni siquiera en la proyección antero-posterior, tampoco está en la proyección lateral, sino que es una oblicua de 45 grados, ¿no? Entonces, miren, acá le he puesto el perrito, ¿no? La sombra del perrito para que ustedes se puedan ubicar, ¿no? Entonces, el número 1 fuera el pedículo, el ojito, ¿no? Miren el ojito, acá se ve muy bien. El 2 que es la orejita, la apófisis articular superior. Y la apófisis transversa, si ustedes se dan cuenta, es el hocico, ¿no? La apófisis transversa que acá también se ve muy bien, miren. ¿No? Luego tienen ustedes el número 4 que es el cuello, que es el istmo, ¿no? La pars interarticulares, también se le conoce istmo, par, articulares o cuello, ¿no? Del perrito. Luego tienen ustedes el número 5 la otra patita, que viene a ser la apófisis articular inferior, la pata delantera. El 6 la lámina, ustedes miren la lámina, se demora mucho mejor en la lámina. Y también, obvio, tenemos la pata trasera también, ¿no? El número 7 la apófisis articular inferior, que es la otra pata, no se olviden que son 4 patas, ¿no? Y la apófisis transversa, que viene a ser el número 8 la colita, ¿no? Miren acá la cola, la cola. Entonces, no tiene más o menos la sombra, ¿no? Acá miren cómo se ve la sombra de un perrito, miren, ¿no? ¿No? Y tienen la imagen del famoso perrito. Eso sería lo que respecta a la columna vertebral. Y vamos a ver algo de cráneo, ¿no? Cráneo que también lo vamos a repasar algo en sistema nervioso central. ¿No? Cráneo, no se olviden que es una estructura, ¿no? Tiene la forma de una bóveda, ¿no? Tiene su diploe, ¿no? Básicamente, ¿no? Y por eso que también en la resonancia, pues, una técnica ideal para ver la médula ósea, ¿no? Del diploe. Igual las técnicas de imagen, si hay algo que se ha realizado con mucha frecuencia, recuerdo yo, de la época reciente, es la radiografía de cráneo, ¿no? Muy poco, ha quedado reducidas sus indicaciones, básicamente para dos o tres indicaciones. Una de ellas, pues,
la más importante, en el caso de la anatomía del cráneo, ¿no? El cráneo propiamente dicho, son las fracturas, ¿no? Depende del paciente que sufre algún trauma a nivel cerebral, ¿no? Y queremos valorar mejor o sea, una fractura cerebral, porque muchas veces estas fracturas pues son silenciosas y pueden complicar la vida, en este caso del paciente. Por eso que entonces tienen que ser muy observadores. Entonces el paciente se puede rápidamente, un traumatismo, una caída, ¿no? Entonces, por lo menos mínimo, descartarse una fractura, ¿no? Entonces, la anatomía de cráneo, como lo repetir, lo ha superado ampliamente pues la RESO y la tomografía computada, que como ustedes también podemos utilizar sin ningún problema. Y en caso de las técnicas de mediación nuclear, ha quedado pues, muy, digamos, sus indicaciones muy puntuales, muy precisas, para lo que es la patología ósea, ¿no? Sobre todo la metástasis, que es una de las enfermedades más frecuentes. En todo caso, ahí tienen ustedes las dos incidencias que también tienen que solicitar, que es la lateral y la anteroposterior. También uno bien conocida con la transorbitaria, eso ya un poco ya lo hemos visto. Entonces, en la incidencia lateral, lo que antes de la tomografía, miren, uno pedía y para poder ubicarse uno más o menos señalaba el hallazgo que encontraba y uno al final decía si está en la fosa anterior, ¿no? En la fosa media, la fosa anterior que va pues desde la región frontal hasta, si ustedes se dan cuenta, donde empieza, ¿no? La apófisis clinoides, como ustedes, ¿no? Ahí está ahí. Luego viene la fosa media básicamente las estructuras más importantes, la de la silla turca, donde está la glándula de hipófisis, más inferior, si ustedes se dan cuenta, tenemos ya el seno esfenoidal, entonces bastante cuidado, no esta zona también, por eso que cobramos importancia. Y la tercera, que es la fosa posterior, ¿no? La fosa posterior, no se olviden que en este caso tenemos pues los conductos semicirculares, ¿no? Por no decir el oído medio y el oído interno, ¿no? Entonces ahí por eso es importante cobrar esta patología, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, una incidencia lateral de la silla turca, no sé, perfectamente la silla turca, estamos justamente en la fosa media, ¿no? Y como ya le dije, tenemos la clinoides anterior, el tubérculo celar, como ustedes ven acá, la pared inferior, acá tienen miren, la pared inferior, el 4 que viene a ser el fondo, el 5 la lámina cuadrilátera, que está un poco adelgazada acá, pero guarda dentro de lo que es la normalidad, ¿no? Ahí tienen ustedes la entrada de la ciudad turca, ¿no? Las fosas temporales, del temporal, y por último los senos, el seno esfenoidal, tanto derecho como izquierdo, pero claro, acá no puedo yo diferenciar muy bien cuál es el derecho o el izquierdo, por eso que es importante hacer una buena proyección. Y por último, la incidencia posterior-anterior, la transorbitaria, que significa la transorbitaria, que los rayos X atraviesan a nivel de los agujeros, en este caso ópticos, ¿no? Por eso que se llama incidencia posterior-anterior, que eso lo hemos visto, ¿no? Podemos ver perfectamente como ustedes, los senos frontales, ¿no? Y miren cómo se ven como neumatizados, homogéneos. Luego vienen, miren la apófisis cristagali, acá como una crisquita de gallo, por eso se llama cresta de gallo, ¿no? Por eso se llama cristagali. Las celdías etmoidales, ¿no? Que lo vamos a ver perfectamente lateralmente. Y eso tiene que ver mucho con su... no olvidarse que el mastoides pueden, sobre todo eh, del, la porción del peñasco, no se olviden, ¿no? Están las celdías pues están completamente neumatizadas, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos ver también nosotros? El ala mayor, pues, el efenoides, que se ve muy bien acá, miren, a pesar que es una radiografía simple, ¿no? Uno tenía que estar, pues, muy, muy, ducho en la lectura, ¿no? De las partes, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, las celdillas hemorroidales, se ven como unas celditas cuadriláteras ahí. El agujero, pues, redondo, porque están mezclando por acá, miren acá, pues, va a drenar, pues, también el... parte de las secreciones de los senos maxilares, igualmente esfenoidales, frontales, ¿se acuerdan que les dije que hay una unidad ahí, ¿no? Igual el tabique nasal, ¿no? Tabique, miren, ¿no? La porción petrosa también del temporal, una de las partes más importantes de la porción petrosa, que está acá, miren, ¿no? Del temporal. Y también podemos nosotros hacer una tomografía computada, pues, de cráneo, ¿no? Y, pues, sobre todo de donde es muy útil
es en la base cráneo, no se olviden, ¿no? En la base cráneo tiene muy útil, sobre todo para patología traumática, donde es mejor su indicación. Entonces, miren, en la base cráneo se ve perfectamente. Miren, ahora puedo ver, como ya hemos visto, los senos paranasales, ¿recuerdan? Y los senos paranasales, idealmente uno lo tenía que hacer con ventana, evaluar con ventana ósea. Por eso ustedes se dan cuenta, miren, los senos esfenoidales más el ala mayor, el ala menor del esfenoides, ¿no? Igual, como ven ustedes, las elías etmoidales, que no hemos visto. Entonces, acá también se ven, miren, los cóndilos, ¿no? Los agujeros, como ustedes, el agujero, ¿no? Esfenoidal acá, ¿no? Ahí tiene la mayor, el ala menor. Realmente la tomografía, pues, ¿no? Observen acá, son dos cortes diferentes, por ejemplo, es una corte mucho más superior, donde ya estamos viendo, miren, el canal auditivo externo, ¿no? También no solo en el externo, sino también acá en el auditivo, ¿no? Donde ya tenemos el medio y el externo, que tiene que ver con ya con otros procesos, pues, que en este caso tiene que ver mucho con la audición, ¿no? El equilibrio. No se olviden que por esta región, ¿no? Discurre también los nervios, ¿no? Craneales, ¿no? Como el caso del 7, el nervio facial, y el 8, ¿no? El oculomotor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Si no tienen preguntas, vamos entonces para la clase que corresponde ya a la patología. Entonces, vamos a ver siempre, como hemos visto en otros capítulos, vamos a empezar primero con patología congénita y por último vamos a terminar, como siempre, con patología tumoral, ¿no? Entonces, por ahí tienen, miren, procesos, lo que son congénitos. Y acá vamos a agregar una cosa nueva, que son las alteraciones de la posición, ¿no? Que la posición también, como ya vimos, es importante, ¿no? Pues es un problema también típico del dolor, de la forma de presentación que los pacientes lo refieren, y es motivo, como vuelvo a repetir, de motivo de consulta externa. Luego vamos a ver las lesiones traumáticas, ¿no? Los procesos degenerativos, patología infecciosa, alteraciones de los discos intervertebrales y por último los tumores tanto benignos y malignos. Entonces, los procesos congénitos de columna, las dos más frecuentes, no se olviden, es en caso de la hemivértebra, lo veo con relativamente frecuencia cuando uno de manera incidental encuentra, y por último la asimilación del látex, ¿no? Igual, el síndrome de Klippel-Feil y la espina bífida, ¿no? Que también es relativamente frecuente. En el caso de la hemivértebra, solamente acá vamos a ver el medio cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, tanto los cuerpos vertebrales superior e inferior se desarrollan de manera simétrica, por no se olviden, en el problema de hemivértebra, solamente está la mitad de la vértebra. ¿Qué me va a ocasionar la hemivértebra? Porque no se olviden que la columna es fundamental para la posición, para el soporte. Me va a producir por una escoliosis, ¿no? Porque no se olviden que es como una cuña ahí que está metida entre dos vértebras, y eso me produce, pues, al final, un aumento de la convexidad, y esto, pasando los años, me va a producir una discoartrosis, ¿no? Disco significa que haya patología del disco intervertebral, y también compromete, ¿no? Y me produce también una artrosis interapofisiaria, como hemos visto, por eso que insistí con anatomía las Doctor, partes. disculpe, Sí, no está proyectando la diapositiva. caramba, no me dicen nada, ustedes también, pues. Bueno, pero estaba recién en la primera, vamos a ver. Más bien, gracias por hacerme recordar. Tiene razón, no lo había puesto con en modo presentación. Gracias, ¿ah? Entonces, como les comentaba, en caso de la hemivértebra, lo que vamos a observar, después vamos a ver las imágenes para que tengan mejor información, ¿no? Ahí tienen, miren, una hemivértebra, se ve perfectamente, ¿no? Ahí tienen, miren, una radiografía también simple de columna, ¿no? Vamos a poner el punterito. No, y acá tienen ustedes, miren la hemivértebra, que tiene la forma triangular, como ustedes, y me produce, pues, como ya les dije, ustedes trazan la línea media vertebral y vamos a ver por una escoliosis, ¿no? La típica escoliosis, porque ya les he dicho que la línea media
corporal debería pues, considerar las apófisis que ven ustedes espinosas, ya está un poco hacia el lado contrario. Entonces, por eso que ustedes miren la vértebra acá, ¿no? Y la otra que tiene la forma ya de una deformación, como ustedes ven, asimétrica completamente. Y observen, está como una cuña la vértebra. ¿Qué me produce esto? También puede un estrechamiento del espacio articular, como ustedes ven. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de patología degenerativa, los dos signos clásicos de la artrosis degenerativa son la disminución del espacio articular y también los osteofitos que ustedes están viendo acá, miren, ¿no? Se ve perfectamente los osteofitos. O sea, también estamos hablando, también esclerosis, estamos hablando pues también nosotros de una patología degenerativa. Y la asimilación del atlas, ¿no? Es muy interesante esto, porque la apófisis basilar, como ya le dimos, la apófisis basilar tiene la forma de un diente, también le llaman algunos autores diente, que está, no se olviden que corresponde la apófisis a C2, a C2, por eso que la primera vértebra, ¿no? El atlas, ¿no? También conocida C1 como atlas, pues no tiene cuerpo vertebral, ¿no? ¿Por qué? Porque la apófisis basilar, ¿no? Tiene para poder hacer el movimiento del cuello, ¿no? De derecha a izquierda. Por eso que ustedes no se visualiza el espacio occipito atroideo, ¿no? Por eso que ustedes miren acá, muy didáctico, en una orografía primero de una orografía simple de columna cervical, ahí tienen, miren, C2, ¿no? Con ustedes la apófisis odontoide se ve, miren, bien en su posición normal, pero con ustedes, cuando hacemos ya las reconstrucciones tridimensionales, primero si ustedes se dan cuenta en la tomografía computada, miren, ahí está el apófisis odontoides, y lo que sucede en la simulación del atlas, con ustedes se fusiona el arco anterior del atlas con el occipital, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta acá, tenemos nosotros el agujero occipital, ¿no? Pues si ustedes se dan cuenta, miren, de la parte posterior del hueso occipital, este es el agujero occipital, y miren cómo el axis, ¿no? El axis, como ustedes el aje, ¿no? Está el axis, porque no saben que la primera vértebra es el atlas, ¿no? Está asimilado, por eso se llama una asimilación del atlas, ¿no? Ahí tienen, miren cómo está asimilado, por eso miren fusión del arco anterior del atlas con el occipital. Entonces, y esta es no se olviden que esta línea, ¿no? Que atraviesa se le llama la línea de McRae, ¿no? Por ahí puede ser una pregunta de examen. La línea de McRae me permite hacer el diagnóstico ¿para qué me sirve? Para hacer el diagnóstico de la simulación del atlas. Y haciendo la reconstrucción tridimensional, miren qué bonito, ¿no? Ahí está el vacío de la base, ¿no? También el occipital, ahora sí se puede ver mucho mejor acá el occipital. El agujero, como ustedes, el agujero magno también que se le llama, está miren en la línea de McRae. La línea de Chamberlain, que lo vamos a ver más adelante, la línea de Chamberlain viene el paladar duro a la base del occipital, del agujero magno. Miren, esta es la famosa línea de Chamberlain. Y no solamente tiene asimilación del atlas, sino también tiene, ¿no? Lo que se conoce como la impresión basilar, porque normalmente la apófisis odontoides debería estar debajo de esta línea de Chamberlain. Y si ustedes se dan cuenta, sobrepasa la línea de Chamberlain. Entonces, por eso hay una fusión del arco anterior del atlas al occipital. Luego tenemos las alteraciones de posición, ¿no? Las más frecuentes, no se olviden, pues la escoliosis, donde el eje anteroposterior descubre una curva de la convexidad lateral, ¿no? Por eso se llama escoliosis, puede ser idiopática también, de nacimiento, también secundaria, una de las más frecuentes, pues la posición, la edad también, y un incremento de la cifosis también por otro lado, y también puede haber una hiperlordosis, ¿no? La lordosis origina, como ustedes saben, inestabilidad de la columna, ¿no? Entonces, en caso de la escoliosis, esta es la imagen más típica de la escoliosis, como ven ustedes, ¿no? Es una radiografía simple, panorámica, podemos ver, miren, todas las regiones, no solamente cervical, ¿no? Sino también dorsal y igualmente lumbar. Si ustedes se dan cuenta, miren, hay una escoliosis dorsal hacia el lado derecho, ¿no? Acá el esquema muy didáctico. Observen que hace también una curvatura compensatoria lumbar, me va a producir también a la larga, pues, patología degenerativa por el sobrepeso que tiene el paciente, ¿no? Entonces miren cómo puede llegar a una escolosis muy significativa, ¿no? Muy, no solamente evidente, sino también es muy evidente.
A diferencia de la cifosis patológica, ya vamos a ver acá un incremento pues, de la complicidad dorsal, por ejemplo. ¿Se acuerdan que había, si bien es cierto, hay una cifosis fisiológica, ¿no? Pero miren acá es mucho más significativa, ¿no? Generalmente son pacientes ya de edad, ¿no? Miren acá, y si ustedes se dan cuenta, también está asociado a escoliosis, como ven ustedes, ¿no? Miren, ¿no? Se ve perfectamente. Y, y también acá observen los famosos, el ángulo de Koff, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije el ángulo de Koff? Miren, está a 95 grados, está mucho más, ¿no? Y acá tiene más, pues 23 grados, uno, pero miren acá 70 grados, ¿no? Tremendo, ¿no? Esto también ya mucho que viene que ver por problemas pues, y de la edad también. Y la hiperlordosis lumbar, ¿no? Que en este caso se le conoce como la famosa espondilolistesis, ¿no? Esto sí me la aprenden porque son preguntas siempre que vienen en los exámenes de recentado médico, del ENAM. La hiperlordosis lumbar, ¿no? Vamos a ver pues que hay una ruptura, una fractura del istmo, por eso que les insistí con esto del istmo, inclusive en la imagen del perrito, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que el istmo, o también llamada la pars interarticulares, se fractura, ¿no? El cuello, como dicen en el entonces me va a dar también una inestabilidad de la columna, ¿no? Conocida, vuelvo a repetir, como el espóndilo. Espóndilo no significa, no se olviden que significa columna, ¿no? Columna y listesis, que significa movimiento, ¿no? En este caso el cuerpo. Entonces ahí tienen, miren, una típico espondilolistesis, ¿no? Espondilolistesis, ¿no? El gol estándar para el diagnóstico de espondilolistesis, no se olviden que es la tomografía computada, como ustedes están viendo en esta imagen ya reconstruida, ¿no? Pero en una incidencia lateral, lo que vamos a ver, trazamos la línea retrocorporal, ¿se acuerdan? Que tiene una curvatura fisiológica, pero que miren cómo se pierde, ¿no? ¿Por qué se pierde? Porque el cuerpo vertebral, ¿no? Se ha desplazado hacia adelante. ¿Por qué se ha desplazado adelante? Porque miren, se ha producido una fractura. Acá, si ustedes se dan cuenta, donde lo estoy delimitando, hay una solución de continuidad que se visualiza radiolúcida. Miren, la flecha me está señalando y esto me produce un desplazamiento, como ustedes ven, del cuerpo vertebral. Y no solamente desplazamiento, sino como ven ustedes están viendo un incremento del espacio articular intracorporal, disculpen, y también a este nivel, este es L5, ¿no? Miren cómo es que es el- lo más frecuente, pregunta también que ha sido motivo, ¿no? En los exámenes, ¿no? Lo más frecuente de la espondilolistesis nos viene está a nivel de L5, la lumbar, la quinta lumbar, y este es el sacro. Entonces, haciendo recapitulando, ¿no? Hay alteración pues, del eje, por eso hay una hiperlordosis, como vemos. Segundo, el desplazamiento del cuerpo vertebral hacia adelante, ¿no? El aumento de la amplitud del espacio intercorporal, el pinzamiento, estrechamiento, y la ruptura, como ustedes están viendo, pues, de la pars interarticular, eso también conocida como el istmo. ¿Dónde lo veo mejor yo? Definitivamente, como ven ustedes, la fractura del par articular es en el I5. Miren cómo se ve perfectamente, se ve la solución de continuidad, no hipodensa, porque esto ya es una tomografía computada y realmente es anterior, ¿no? Entre el E5 que ustedes están viendo acá y S1. Luego tenemos las lesiones traumáticas, la patología traumática, una de las más terribles, digamos, por no se olviden que tienen que ustedes saber, identificar, reconocer una fractura traumática a nivel de la columna cervical, por no se olviden que esto puede ser pues mortal, motivo también de los pacientes que llegan, pasan a coma o pues, se producen una cuadriplegia pues, de por vida. Por eso es importante ustedes reconocer una fractura a nivel cervical. Entonces vamos a ver que básicamente los tres tipos de fractura que nos va a suceder a este nivel, traumáticas. Unas son las axiales cuando uno cae de manera vertical de cabeza. Las otras tenemos la de por hiperflexión, generalmente cuando uno maneja pues, un auto, el cinturón, ¿no? Y un choque frontal, por eso se llama hiperflexión. Y por último, la hiperextensión. Entonces, cada una tiene sus características. Por ejemplo, miren el traumatismo axial, muy típico, ¿no? También se le llama la fractura de Jefferson, ¿no? Que se produce en C1. La fractura de Jefferson se produce en C1. Pregunta también ha sido motivo de examen. Miren, acá se ve perfecto, es lo normal, ¿no? Miren, acá se ve la apófisis odontoides, se ve el diente también, miren, se ve bien bonito. Miren acá en esta imagen digitalizada y observen cómo va guardando los espacios, ¿no? Perfectamente son muy simétricos, pero acá miren cómo hay un desplazamiento, como ustedes, por eso que esto se ha puesto con la finalidad
de que esto debería coincidir acá, ¿no? Miren acá, y no coincide porque se ha desplazado. Miren la apófisis odontoides, ha disminuido, como ustedes miren, el espacio eh, intercorporal. Este es una reconstrucción ahí que ven ustedes. Y en la tomografía, que es el gol estándar también de la fractura, podemos ver, miren, no solamente en el arco anterior, sino también del posterior. Miren lo evidente, la solución de continuo. Acá mucho mejor, se ve perfectamente. Miren, esta es la apófisis odontoide. Se está moviendo el S1, la vértebra Atlas, no se olviden, ¿no? Atlas C1. Entonces, miren ahí, no tiene cuerpo vertebral completo, porque acá está justamente la apófisis odontoides, por eso nosotros, les vuelvo a repetir, podemos hacer el movimiento de la cabeza, ¿no? Y también no solamente del arco anterior, sino también del arco posterior. Entonces, una fractura de Jefferson. Y las fracturas por hiperflexión, no se olviden, como ya les dije, se ven las típicas imágenes en escalón, de cuña, ¿no? Y que lo vamos a ver muy bien, pues también con la radiografía, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, ¿cómo hacemos? Por eso yo insistía en la evaluación sistemática, trazar el eje. En este caso yo voy a trazar el eje, ¿no? El anterior, miren, y cómo vemos este ya desplazamiento acá, ¿no? Miren, acá hay una fractura, también se ve la solución de continuidad. Este C1, C2, C3, C4, miren, ahí está perfectamente la fractura, miren cómo hay un pinzamiento. Este también se le conoce como el signo del bostezo, ¿no? Como si estuviesen hablando, pues, hablando de las fracturas, no son signo de bostezo, unos autores lo pusieron, ¿no? Que es una luxofractura por extensión. Entonces, ¿cómo lo vemos acá, por ejemplo? Mucho mejor, ¿no? Entonces, miren el cuerpo vertebral, cómo se define bonito ya en C4, ¿no? Y el arco posterior, pero no se olviden que la vértebra está formada por el cuerpo y por el arco posterior. Ahí tienen perfectamente, y miren cómo se ha producido, pues, la fractura, se define la solución de continuidad, ¿no? Y también el espacio, como ustedes ven, interespinoso está más ampliado porque obvio acá se va pinzando, ¿no? Una escopatía como ustedes traumática y la línea pues, retrocorporal que está desplazada también, ¿no? Luego pasamos a los procesos degenerativos de la columna, esto ya lo hemos repasado, ¿no? Cuando hemos hecho, por eso le dije que este es un repaso de lo que hemos realizado. La famosa el espóndilo, no se olviden, columna, pero en este caso la artrosis de la columna, ¿no? Lo hemos visto ya muy típica, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren el pinzamiento evidente o el estrechamiento intercorporal, se ve muy bien. Miren los osteofitos, el número 2 ahí los picos del oro, ahí, pero miren acá el espacio como está completamente estrechado, pinzado, ¿no? Y las geodas que se ven como unas áreas radiolúcidas, redondeadas, que significan cronicidad. No se olviden que la geoda es un signo que cuando nosotros lo visualizamos significa que ya es crónico, severo la enfermedad, ¿no? Entonces una espondilosis clásica, ¿no? Las alteraciones de los discos intervertebrales, no se olviden que estos se van alterando, pues, conforme va pasando la edad, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con el deterioro a nivel de traumático, el esfuerzo, pues, pacientes que hacen mucho peso en la columna, soportan, y lo más frecuente los pensamientos, no se olviden, es en L5, S1 y C5, C6, ¿no? A nivel, pues, cervical también. Entonces, una de ellas, la más frecuente, es la hernia del núcleo pulposo, ¿no? ¿Quién no está sufriendo ahora esta patología, no? Lo veo muy frecuente en la hernia del núcleo pulposo. ¿Cuáles son los signos? Vamos a ver pinzamiento intervertebral, ¿no? Hay una protrusión, ¿no? Lateral o posterior, también puede ser del núcleo, por fisura o por ruptura, puede del anillo, del anillo fibroso, ¿no? La protrusión lateral comprime la raíz nerviosa, ¿no? Y los famosos agujeros de conjunción, por eso el paciente tiene una hernia, tiene sintomatología también neurológica, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, ¿no? Esta es una resonancia, la mejor técnica de imagen para ver una hernia discal, no se olviden, la hernia del núcleo es la resonancia magnética, por ejemplo, esta imagen está ponderante 2, nos ubicamos siempre en el canal medular, si lo vemos hiperintenso, obvio que sí, L2. Y miren acá también los discos intervertebrales que están hidrataditos, pero miren, este disco intervertebral ya también está perdiendo su intensidad, miren, y acá obvio es mucho más evidente, ¿no? Este es L5, por eso se acuerdan, me dije, más frecuente, por eso hay que sentarse bien. L5, S1, ¿no? L5, S1, acá está la quinta vértebra lumbar, esta es la primera vértebra sacra, y observen, miren cómo está
el pinzamiento, y miren cómo se produce la protrusión. Esto me está comprimiendo la raíz nerviosa, porque no se olviden que la acá más o menos de la caudequina viene más o menos a este nivel, ¿no? L3, L4. Sin embargo, miren, acá ya son las raíces, la cola de caballo, entonces eso me produce también sintomatología. Luego pasamos a los procesos infecciosos, también nosotros le hemos revisado, esto ya es un complemento que hemos, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso mal de Pot, ¿no? Obviamente la tuberculosis, ¿no? La espondilolisis tuberculosa, ¿no? Pero más frecuente, no se olviden, es por la piógena. Por otras palabras, esto es pues una osteomielitis, ¿no? Una 90%. Entonces, lo más importante acá es la espondilitis tuberculosa, ¿no? O enfermedad de POT también, ¿no? En la enfermedad de POT no solamente está comprometido el cuerpo vertebral, sino también el disco. Por eso que algunos autores lo consideran una espondilodicitis, ¿no? Dicitis, espondilodicitis por el disco tuberculosa, ¿no? Por eso que ven ustedes no solamente el compromiso del disco, sino también de la, ¿no? Tiene una evolución pues lenta, ¿no? Como cualquier tuberculosis se cronifica. Hay pinzamiento, ¿no? Las típicas erosiones, porque no se olviden, la erosión es también parte de la patología degenerativa, inflamatoria de la articulación. Puede haber también geodas, porque se combina también, como ven ustedes. Miren, entonces acá vamos a mejor viendo la imagen. Una tuberculosis, en este caso, tuberculosa, ¿no? Ahí tienen, miren, una lesión lítica, esclerosada, ¿no? Compromete, como ven ustedes, los discos intercorporales superior, ¿no? Se ve muy didáctica, ¿no? Y también, obvio, si yo trazo la línea retrocorporal, vamos a ver que hay completamente una cifosis angular, ¿no? ¿No? Y que también me causa, pues, el pinzamiento, estrechamiento de las vértebras. Como ustedes miren, si yo trazo la línea retrocorporal o anterocorporal, va a estar completamente angulada, por ser una cifosis angular. Si nosotros lo valoramos mucho mejor con tomografía, miren en ese corte coronal, ¿no? Ventana ósea, porque quiero ver perfectamente, miren las osteólisis, ¿no? Se ve muy evidente, se ven imágenes hipodensas, miren cómo ha destruido, ¿no? Destruye el hueso. Y obvio, lo más evidente también que ha destruido, pues, el disco intervertebral, que lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Y ya la resonancia, por eso le dije el gol estándar, es la resonancia magnética, ¿no? Entonces acá miren cómo está desplazando el ligamento longitudinal posterior, lo desplaza, lo protruye. Miren el disco intervertebral, miren acá está muy normal, digamos, ¿no? Miren, bien didáctico acá el disco intervertebral, pero miren el disco acá. Me repasan esto, pues una pregunta de examen, porque tuberculosis en nuestro país lo tenemos. Entonces, ya me comprime, ¿se acuerdan que les dije, no? La caudequina, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, le dije entre más o menos, si ustedes, miren, S1, L5, L4, L3, L2, más o menos está ese. Entonces me está comprimiendo, este paciente tiene con mayor evidencia, pues, los signos neurológicos, ¿no? Y luego pasamos a la patología maligna, ¿no? No solamente por el lado de los tumores de columna, sino también en caso de benigno. Entonces, los benignos, obviamente, lo más frecuente son los hemangiomas, lo veo con mucha frecuencia. Y en caso de los malignos, pues, el caso del condrosarcoma, ¿no? También tenemos igual el sarcoma de Ewing, ¿no? El osteosarcoma, que son los mismos. Entonces, en caso del hemangioma, no se olviden que son malformaciones venosas, pero que están a nivel intracorporal, ¿no? Realmente en la radiografía lo vemos como unas extracciones verticales radiopacas, a diferencia que en la tomografía me da mejor caracterización. Las trabéculas van a estar engrosadas, hiperdensas, ¿no? Igual, como ustedes miren acá. Las estrías, ¿no? Son trabéculas verticales, radiopacas, paralelas, como ustedes, son típico hemangioma. Luego tenemos las metástasis, esto es muy frecuente, esto sí, realmente, yo le soy bien sincero, no hay un día en el instituto que no diagnostique metástasis. La metástasis lo vamos a dividir en blásticas, líticas o mixtas, ¿no? Cada una de ellas es muy frecuente en las patologías malignas, por ejemplo, cáncer de próstata con mucha frecuencia me da lesiones osteoblásticas, líticas me dan los cánceres ginecológicos, cáncer de colon, los urológicos. A diferencia mixtas me da pues con mayor frecuencia cáncer de mama, ¿no? Líticas también con más predominante cáncer de pulmón.
Entonces, generalmente el gol estándar para poder evaluar metástasis en general, para la gran mayoría de metástasis, es la resonancia magnética. Pero si nosotros queremos como una técnica de inicio, es la gamografía ósea, no se olviden, ¿no? Entonces, las lesiones metastásicas, por ejemplo, miren las clásicas escleróticas, ¿no? Que ya les dije, cáncer de próstata me da ese tipo de metástasis que se ven muy radiopacas, te comprometen generalmente también con mucha frecuencia el cuerpo vertebral, los pedículos, miren que eso también se conoce como una vértebra muy, muy radiopaca, ¿no? A diferencia de las lesiones líticas, lo que ven ustedes bien, o más bien lo ven, por eso acá volvemos al signo elemental, miren el pedículo, cómo está completamente acá, también tomado de 12, ¿no? Su pedículo, pero miren acá se ve mucho más evidente la lesión con la destrucción pues, del pedículo, ¿no? Entonces es muy importante poder nosotros ubicarnos con la diferencia. Pero hay una técnica, ¿no? Que se le conoce como el SPECT-CT, ¿no? Que me combina la gamografía no clásica o digamos planar con la técnica pues de la tomografía computada. Si ustedes se dan cuenta, está en el cuerpo vertebral acá, ¿no? Miren, hay una lesión muy captante, muy focal, ¿no? Y que en la tomografía ya me ayuda mucho porque es una lesión benigna, pero es esclerótica, se ve más densa o hiperdensa. Y esta imagen que ustedes están viendo más en las imágenes inferiores ya es el SPECT-CT, ¿no? Ambas técnicas. Se hace en un solo estudio, miren la resonancia magnética, en una imagen ponderada entre dos, miren la médula espinal, miren cómo va cambiado su señal, se vea hiperintensa. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, hay acá una lesión, una fractura que, ¿no? De patológica que me está pues comprimiendo la médula. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con estas imágenes también. Entonces, de las imágenes típicas que nosotros vamos a ver en las imágenes radiolúcidas patológicas, sobre todo a nivel de cráneo, vamos a ver pues, que son lesiones solitarias, que son radiolúcidas, miren, únicas, el meningocele, ¿no? Los granulomas eosinófilos, también el famoso osteocitosis, el osteosarcoma, como ya les dije, ¿no? Puede haber un encóndroma. Pero sí también con ustedes acá un granuloma típico eosinófilo, como lo vemos nosotros, miren esta radiografía lateral de cráneo, ¿no? Lo vamos a ver muy bien, miren la imagen o el área, si quieren ustedes, completamente revolución, es homogéneo, sus bordes son muy definidos, y observen pues cuando ya a este mismo paciente le hacemos una tomografía computada, miren, tiene diferentes densidades, ¿no? Tiene la densidad, como ustedes, hipodensa, que está comprometiendo el diploe, porque acá está en una ventana parenquimal, por eso, ¿por qué se ha hecho ventana parenquimal? Para ver que no haya compromiso del parénquima cerebral, pero sí, pues ustedes se dan cuenta ahí de la médula ósea. Entonces, inclusive hay calcificaciones, otra signo elemental, digamos. Y también hay compromiso con ustedes de tejido blando, ¿no? Entonces, pues, un granuloma sinófilo típico. Y así como hay radiopacas, también hay radiolúcidas, ¿no? Entonces no se olviden, como ya les dije, lo más frecuente, las lesiones radiolúcidas son de tiroides, los seminomas, ¿no? También de riñón, el mieloma múltiple, ¿no? Lo conocido de las células plasmáticas y también la neurofibromatosis. Pues acá tienen ustedes, miren, un mieloma múltiple, ¿no? La gran cantidad que ustedes ven de las lesiones líticas, ¿no? Muy evidentes, ¿no? ¿No? Radiolúcidas, como ustedes todas, ¿no? ¿No? A lo largo puede todo el cráneo. Y de las imágenes radiopacas que son patológicas, ¿no? Una de las más frecuentes puede ser el osteoma, ¿no? Las hiperestosis frontales, que es una variante fisiológica normal, ¿no? Puede haber también meningiomas, ¿no? O sea, los abscesos que calcifican. Las mismas parasitosis, ¿no? Por ejemplo, la citozorcosis, cuando vamos a ver la próxima semana la clase de sistema nervioso central, vamos a ver la citozarcosis, cómo las citozarcosis después de curadas se logran calcificar, ¿no? Y miren un osteoma, el osteoma clásico, miren aquí está la sutura anterior, ¿no? Se ve perfectamente, hay que saber identificar, no es una fractura, esta es la sutura. Y vemos pues una imagen patológica completamente, ¿no? Radiopaca que corresponde a un osteoma, ¿no? Los osteomas generalmente son tumores benignos que son muy radiopacos, homogéneos, de bordes regulares, ¿no? Y por último vamos a ver las malformaciones craneanas congénitas, ¿no? Que básicamente son tres, ¿no?
Es- Uno tenemos la plativacia, ¿no? Plati viene de plato, ¿no? La forma de la base de cráneo tiene la forma de un plato, por eso se llama plativacia. Y ya lo vimos algo en la impresión basilar, en lo que es el síndrome de Klinefelter. Y por último, el encefalocele, que también lo vamos a complementar esto en la clase de sistema nervioso central. Entonces, en el ángulo basal no se olviden que el vértice es la región media de la silla turca, vamos a ver ahorita, les voy a mostrar, ¿no? Y se traza hacia la nación y al lado posterior, en este caso, el agujero occipital. Esto debe ser, estas dos líneas, no tener el ángulo que se forman, debe tener como máximo 150 grados, ¿no? Entonces, lo que evalúa acá es la base del cráneo. Este es el ángulo basal, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, miren, de la hipófisis clinoides, ¿no? El ángulo, ¿no? Y que va hacia la región nasal, como lo vimos, y la otra que va a la parte anterior del agujero occipital. Ustedes se dan cuenta que acá está el agujero occipital, la base, entonces acá nuevamente, miren, volvemos a la apófisis basilar, C1, ¿no? De C1, ¿no? Ahí tienen, miren, se ve perfectamente, ¿no? Y este ángulo que se forma en la apófisis clinoides, o parte central, digamos, este es la silla turca, este ángulo debe ser pues menor de 150 grados. Si es más, va a formar pues una famosa plativacia, ¿no? Por eso que aumento de la amplitud del basal por encima del 150. Hay un ascenso de la base también y obvio que se eleva también el atlas y el axis, como ustedes acá, miren, la plativacia. ¿No? Miren, la forma tiene forma de un plato, entonces la base y cuánto se ha medido, ¿no? La apófisis clinoides, y igual la porción anterior del agujero occipital, ¿no? Miren, y se traza. Y lo que me está señalando acá también, si ustedes se dan cuenta, este paciente no solamente tiene una plativacia, también tiene una impresión basilar. Si ustedes se ha trazado la línea de Chamberlain, la línea de Chamberlain va desde el paladar duro hasta la base cráneo, ¿no? O al agujero del agujero occipital, y lo que me está señalando acá la flechita es el apófisis odontoide, el diente. Normalmente el diente debe estar debajo de la línea de Chamberlain, acá está sobre, ¿no? Entonces hay una impresión, o sea, hay dos cosas acá, plativacia y la impresión basilar, ¿no? Por eso que ahí vamos a trazar la famosa línea de Chamberlain, ¿no? La línea de Chamberlain como el borde posterior del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital, ¿no? Entonces vamos a ver acá, miren, esto se ve perfectamente, miren el paladar, ¿no? Blando, duro, y a la apófisis odontoides que ustedes están viendo acá, miren, este es el atlas y con ustedes el dientecito o la apófisis, ¿no? Se debe estar pues debajo, ¿no? Normalmente de la base, ¿no? Entonces acá está, miren, en la región posterior del agujero occipital. Entonces, en la impresión basilar, como dije, ascenso del atlas y también de la apófisis odontoides, ¿no? Hay una desaparición del espacio occipito atroideo, hay un estrechamiento del agujero occipital, ¿no? Por eso puede haber un peligro de compresión del tronco encefálico, el paciente puede fallecer, por eso bastante cuidado. Y se emplea, como ya le dije, la famosa línea de Chambra, ¿no? Y también en trazo del paladar duro, cuando está el paladar duro, miren, se ve perfectamente, ¿no? La línea del agujero occipital, ahí tienen perfectamente. Y miren la apófisis odontoide donde está comprimiendo el tronco encefálico, ¿no? Peligroso esto. Acá también lo vemos en la radiografía, es simple, se ve perfectamente, miren el paladar duro que se traza y acá tienen ustedes, miren, se ve perfectamente, miren la apófisis, ¿no? Como ya les dije, el famoso diente, ¿no? La apófisis odontoides, ¿no? De esto debería estar debajo, pero sin embargo, está sobre esto ahí tienen ustedes, miren, generalmente van asociadas a otras enfermedades congénitas, por ejemplo, como en este caso, miren, hay una hidrocefalia muy significativa. Esto lo vamos a ver, esto es una clase bien bonita la próxima semana, espero por favor que no se la pierdan, porque Sistema Nervioso Central también es uno de mis favoritos, ¿no? Vamos a ver ahí también la gran utilidad que tiene la resonancia magnética, pues llegó el estándar, pero las patologías es realmente cada vez ha habido un avance muy significativo en lo que también se llama el capítulo de lo que es la neuroimagen, ¿no? Entonces, no olvidarse, pregunta de examen, la línea de Chamberlain, la línea, lo que es con el lente, el ángulo basal, y estas dos patologías, ¿no? Lo que vimos, la plativacia, y por último, la impresión basilar, que también lo podemos valorar nosotros con una tomografía computada. Entonces, acá miren, está el paladar duro,
parte también el paladar blando, pero más la línea viene del paladar duro, porque todo esto que ven ustedes es la orofaringe. No nos olviden que la orofaringe tenemos la nasofaringe, ¿no? La orofaringe y la hipofaringe, ¿no? La hipofaringe está dividida por la epiglotis, ¿no? Acá no se ve muy bien la epiglotis, pero si ustedes se dan cuenta, trazo esa línea como ven ustedes, a la región posterior del agujero occipital. Y como ven ustedes, el apófisis odontoide sobresale, ¿no? Y tienen, miren, el famoso apófisis. Entonces se estrecha el canal medular, hay un estrechamiento del agujero también occipital, ¿no? Y tienen, miren, el canal medular también se estrecha, se ve perfectamente. Y también hay una desaparición del espacio, pues, occipito-atoloideo. Normalmente debe estar mucho más severo, el espacio, pues, está, en este caso, comprometido. Muy bien, entonces miren qué interesante estas patologías que hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver algunas preguntas, se han estado atentos ustedes a la clase, de paso también les paso lista, ¿no? Donde están, vamos a ver, Adriana La Rosa,